analítica estaba basado en los propios modelos que en el apunte se mostraban, ¿sí? Eran unos modelos sencillos, casi siempre basados en un generador y resistencias del modelo, ¿no? El generador, mejor dicho, era una fuente generadora en el caso en que uno utilizara un esquema de generador, y en todo caso era una fuerza contraelectromotriz en el caso que usara motor. Lo demás eran resistencias equivalentes de los circuitos eléctricos, todas son pérdidas en esos casos, pero todas estaban asociadas con los cálculos que debíamos hacer de potencia y los de torque, ¿sí? No eran muy elaborados, eran bastante simples. En el caso de la alterna no era tan simple, a pesar de que ese es el modelo simplificado, es el apunte que hemos usado en clase. Ahí teníamos un modelo T, de equivalencia del motor o generador. Una vez más, motor generador se distinguía por cuál era la fuente de energía, ¿no? Si la fuente de energía está en el rotor, bueno, es un generador, y si la fuente de energía está alimentando el estator, evidentemente se trata de un motor. Salvo por ese detalle que cambian algunos signos en algunas ecuaciones. El modelo en principio está simplificado en el diagrama T, ¿sí? Que hemos estado viendo de él. Y bueno, el apunte que hemos usado de referencia, que está muy lindo porque condensa todo lo que se emplea para los cálculos y supone algunos motores típicos. Lo que sí deriva todas las ecuaciones, y bueno, no sé, yo no sé ustedes, pero yo no soy de acordarme todas las variantes de la fórmula. Yo generalmente partía de 2 o 3 fórmulas y las demás las derivaba a partir de ese punto. También es un esquema que les recomiendo. Aún así, yo no les estoy tomando a ojos cerrados. Ustedes van a tener disponibilidad, como hemos hecho en el primer parcial también, de todos los materiales que están a su alcance. Por ahí lo que puede ser restrictivo es el tiempo. Hemos usado cerca de 2 horas la vez pasada, incluso varios de ustedes se pasaron un poquito las 2 horas, o sea que bueno, no ha sido poco tiempo, y tienen acceso a los materiales. Pero como todos los materiales, por más de que estén accesibles, lo que más importa es que ustedes tengan el entrenamiento. Entonces, la búsqueda se acorta mucho. Si ustedes están entrenados, ustedes ya saben qué ir a buscar. No es lo mismo decir, bueno, ahí tengo todo el apunte y vaya a saber cuál es la ecuación que me va a servir. Y entramos a buscar y bueno, y ahí perdemos mucho tiempo. Así que sin duda que conviene tener un poco practicados esos ejercicios. En el caso del segundo apunte de los motores de corriente alterna, modelo simplificado para el cálculo, había muchos resueltos, eran relativamente largos. El nuestro de parcial no va a ser tan largo, va a estar sí orientado a obtener el modelo, es decir, para obtener el circuito equivalente, ¿sí? Va a estar orientado al circuito equivalente. En el circuito equivalente, ese modelo T es el que tenemos que sacar los parámetros. En general, una vez más, salían condensados, como en el caso del transformador. Recuerden que esto es como si fuera un transformador con una de las bobinas rotando, ¿sí? Con el que se llama rotor, evidentemente es el secundario en el caso de ser motor, o es primario en el caso de ser generador, ¿no? Pero tenemos una bobina respecto de la otra rotando. Entonces aparecía un factor extra que era el deslizamiento, esa S que nos aparece en varias ecuaciones, y es un factor clave, ¿sí? Así que siempre está de promedio el valor del deslizamiento en función de un valor de un punto de trabajo, de una velocidad de trabajo. Si la velocidad de trabajo es explícita, ya pueden ustedes calcular el deslizamiento. Con el deslizamiento resuelven todas las ecuaciones, o la mayor parte de ellas, potencias, torques, tensiones y corrientes, ¿sí? En general, corrientes. Las tensiones a veces se las puede deducir, recuerden ustedes siempre, de los modelos equivalentes. ¿Cuánto cae en cada uno? Depende de la corriente que la circula. Acá cae tanto, se alimentó con tanto, y van haciendo las caídas de tensión y suelen salir como en el transformador, ¿sí? Entonces se emplea mucho el propio circuito equivalente para resolver muchas de las incógnitas, y hay unas cuantas ecuaciones que no hay que dejar de manejar, que son las de torque y las de potencia, que son relativamente particulares, aunque se las puede deducir a veces de los modelos físicos esenciales. Entonces, les recomiendo no dejar de practicar, especialmente para la época de nuestro segundo parcial, que en todo caso podemos ver un poco de la fecha. A ver, veamos. ¿Qué nos queda de clases? Tenemos, ¿cuándo es la fecha última? ¿Se acuerdan ustedes en el calendario de examen cuál es la fecha última? Creo que es mediados de noviembre, ¿no? El 13 de noviembre, la última, viernes, termina la clase. 13 de noviembre. Sería... la semana del 3. O sea que la nuestra sería el 10 de noviembre. Sí. De acuerdo. Siendo así, entonces tenemos un mes y medio limpio, un mes y medio para el fin de todo,
¿sí? Lo que significa, veamos un poco. El 10 de noviembre tendríamos el recuperatorio para aquellos que bueno, hayan desaprobado el primero o puedan desaprobar el segundo. ¿Sí? Espero que no, así no tienen ese inconveniente, pero para aquellos que ya ha ocurrido que tengan que recuperar el primero, bueno, el primer parcial lo vamos a hacer entonces el 10 de noviembre, es decir, la semana de la última clase. ¿Sí? La semana de la última clase. En la clase anterior, el 3, vamos a hacer el parcial. ¿Sí? Vamos a hacer el parcial, el segundo parcial. En ese sentido, bueno, vamos a estar un poquito jugados con las correcciones, a mí me va a costar un poco, pero vamos a poner un poquito de prioridades para poder entregarle con relativo tiempo para que ustedes, bueno, por un lado, si acaso estuvieran desaprobados, ir al recuperatorio es muy poco tiempo, pero son los temas que corresponden del segundo, ya estarían estudiados, habría que mejorar en los puntos que puedan fallar. Espero que no, ¿sí? Espero que no estén en esa situación. Y los que tienen que recuperar el primero, bueno, lo saben desde tiempo atrás, así que también traten de dedicarle a los temas del primero para que el 10 de noviembre les tome ese recuperatorio, ¿sí? El tercer tema que nos queda pendiente y que va en el segundo parcial es el tema del modelo de motor de corriente alterna, ¿sí? Así que ese modelo de motor de corriente alterna, en principio, los puntos que más importan es hacer una especie de reducido de las ecuaciones que están planteadas o en mi resumen, en notación vectorial, o de Werner-Leonard, que en ese caso sería notación compleja. ¿Sí? En ambos casos son defasores, lo que pasa es que están expresados de distinta manera. En la notación mía hay mucha subindexación y es muy crítica la notación de puntos. Hay algunos puntos que significan el producto punto, hay otros puntos que significan la derivación temporal. Entonces hay que tener cuidado con esos puntos, esos no deben faltar y tienen que ser bien claros. Después en todo caso los vamos a ir revisando. Otros puntos en general no los utilizo para no confundir. Por ejemplo, el punto de multiplicación no se usa, lo que quiere decir que la notación tiene que llevar espacios notorios entre elementos para no confundirlos entre sí cuando se agrupan las letras. En la notación compleja, bueno, la notación compleja tiene muchas exponenciales también que podrían ser un poco engorrosas de escribir. De todos modos, eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas clases hasta nuestro segundo parcial del martes 3. ¿Sí? Nuestro segundo parcial del martes 3. Entonces tenemos 4 clases para ver en buena medida ese modelo de motor de corriente alterna y por último un poquito de lo que sea que queden dudas de los ejercicios de alterna y de continua. ¿Sí? Los de continua estimo que no deben ser muy difíciles para ustedes. Los de alterna supongo que les puede traer un poco de complicación, así que vayan resolviéndose siempre algún ejercicio por semana para estar entrenados. Y como siempre digo, en el parcial importaría mucho que la solución analítica esté bien lograda, bien planteada, los desarrollos y las ecuaciones, mientras que la parte numérica no es algo a no considerar, pero es algo menor. Después de haber pasado la parte analítica correctamente, entonces la parte numérica se analiza, porque por ahí puede haber coincidencia numérica que no se toma como válida porque las ecuaciones no lo validan, ¿sí? Entonces lo más importante sin duda es el desarrollo analítico del problema, ¿sí? Digo una vez más, ustedes van a tener todos los materiales a mano, así que importa mucho estar entrenado para no perder tiempo en buscar de los materiales el problema modelo del cual ustedes están tomando para resolver el caso que les haya tocado, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, son relativamente pocos en clases últimamente, no sé, en el último mes y pico. Esos compañeros de ustedes estarán presentes en parcial, pero no en clase. Que ¿saben ustedes algo de ellos? ¿Saben ustedes por qué hay tan poca gente últimamente en clases? ¿Habrán dejado? No sabemos nada. ¿No? ¿No saben? Bueno, No, ni idea, profe. Igual en varias materias como que bajó el número. no me digas, mira. Bueno, Pero no sé, tal vez que entran algunas clases, otras no, o puede ser, sí, sí, sí. no significa Claro, que hayan dejado, no creo. Porque además como claro. se suben las clases ahora siempre están en YouTube o en su plataforma, en Google Fotos, o sea, Sí, por ahí las ve al otro día la clase, o en un rato ah, libre. mira.
Yo a veces hago eso. Capaz Claro, por una la cosa. clase en video. Claro, veo el video de la Cierto, clase. cierto, Mario. Bueno, decíamos, para la entrega de prácticos tienen este mes y medio en fechas de clases, ¿sí? Es decir, a más tardar la semana de la última semana, tienen que ustedes entregar los materiales. Yo les crearé, a ver si estamos aquí, les crearé un trabajo práctico, ¿sí? Donde pueden entregar el proyecto que hayan elegido realizar, ¿sí? Tiene que ser en tiempo de clases, así yo puedo cerrar notas adecuadamente, pues la siguiente semana, no me acuerdo bien si ya es examen o es inscripción, pero de todos modos tengo yo que dar el cierre también para que Maximiliano pueda darles a ustedes la oportunidad que corresponda de las aprobaciones directas si corresponde el caso, y yo la promoción práctica con su trabajo práctico entregado, ¿sí? Entonces sería la misma semana del recuperatorio, la última para presentar, la última semana en clase, la última semana también para presentar, es decir, entregar. Recuerden que no podemos juntarnos en el laboratorio para que ustedes me muestren, van a tener que subir los materiales como respuesta a un trabajo práctico, suben los archivos, un informe, puede haber, en el informe pueden incluir las imágenes, esquemas, detalles técnicos, materiales, en fin. Y puede haber algún video tal vez demostrativo si cabe el caso, también lo suben como archivo extra, preferiblemente videos cortos o pequeños videos cortos, porque son más que un par, como demostración de su proyecto funcionando, ¿sí? A modo de que estoy presente mirando a través de ese video su práctico, ¿sí? Puede llegar a ver, no sé, si es que tenemos algo de tiempo, en algún Zoom que ustedes me muestren esos avances o esos proyectos funcionando, pero no deberíamos dejar de documentar. La documentación es esencial, ustedes me entregan esa documentación para que yo pueda manifestar la entrega de ese proyecto y su nivel de logro, ¿no? No los voy a desaprobar, pero sí sería muy importante que, bueno, que le hayan puesto esfuerzo a su proyecto final. Recuerden que ese proyecto final les va a estar dando a aquellos que tienen que recuperar todavía la oportunidad de superar la promoción práctica, y a aquellos que le faltan unas notas, unos puntos en las notas para haber llegado a la promoción práctica, y con ellos tal vez acceder a la aprobación directa con el ingeniero Maximiliano. Eso lo tienen que ver con él, ¿no? Si no me equivoco, ya varios de ustedes han rendido con él la primera parte y no han sacado malas notas, lo cual los habilita a continuar ese paso, ¿sí? Por lo pronto conmigo, con ese proyecto incluido, a aquellos que les corresponda, bueno, van a tener esa promoción práctica que les he prometido, ¿sí? Los que la saquen por nota, bueno, no están obligados. Si acaso presentan un práctico, como dijo alguno, me mejorará la nota, bueno, ni que decir que sí, ¿sí? Eso es el punto. Entonces, traten de, sin dejar de hacer algo interesante, no ser exageradamente ambiciosos en su proyecto. Tienen poco tiempo, el suficiente como para demostrar algo interesante de los temas que he propuesto yo, algunos que han propuesto ustedes, ¿no? Eso ténganlo en cuenta y no dejen de avanzar un poquito, yo sé, como todas las cosas que se hacen, y con todas las cosas que se hacen, se suman a todas las que tienen pendientes, ¿no? Entonces, sin duda que, bueno, hay que administrar el tiempo, ¿no? Es parte de lo que deben hacer para lograrlo. Sí. Si bien, si mal no entendí, los que desaprobamos el primero lo recuperamos y con el proyecto podemos alcanzar la promoción, o Sí, con el promoción proyecto práctica. se aprobaría el primer parcial. Bueno, tendrían que tener, a fin de cuentas, 2 parciales aprobados, sea con recuperatorio o no. ¿Está bien? Y las notas que les puedan estar haciendo falta para llegar a nivel de promoción práctica, se las voy a otorgar con su proyecto terminado, ¿sí? Es decir, funcionando, logrado. No digo que no le pueda faltar una cosa, lo que digo es que le hayan puesto esfuerzo y estén dando en buena medida lo propuesto. Acuérdense que la propuesta es de usted, ¿sí? Entonces, con ese proyecto, bueno, contemplamos y decimos, listo, la parte práctica está superada, ¿sí? La parte práctica está superada, le toca a Maximiani, si corresponde el caso, si ya han rendido el primero y tienen una opción del segundo, a ver si se sacan la materia de encima con la aprobación directa. Si no fuera el caso, de todos modos tendrían la promoción práctica. Yendo al final, solo tienen que ver la parte teórica, ¿sí? Ese sería el punto. Por si acaso no haya quedado claro, bueno, después consúltenme o pregúntenme su caso particular, ¿sí? En el caso de no tener que recuperar, no es obligatorio hacer el práctico, eso es lo que no queda a veces muy claro. Bueno, no sé tus notas, Facundo, no las recuerdo, pero supongamos que vos tuvieras 6 y 6.
en tus notas finales de parciales. Ahí convendría haber presentado el práctico. Entonces el práctico te da la promoción práctica. Un 6 y 6 estaría regular. Bien. ¿Con 7 se promociona? ¿Con 8? Y creo que era con 8. Fíjense en el reglamento, creo que figura Bueno. el 8. ¿Sí? Entonces después yo ajustaré las notas, pero aún así sí estaría promocionando en forma práctica. ¿Sí? Como está el reglamento escrito, es bastante probable que tengan que ajustar las notas en autogestión. Si no, después me van a demandar. ¿Cómo mandé promoción práctica y tiene 6 y 6? Bueno, es bastante probable que los tengan que ajustar con la nota correcta del reglamento, ¿no? El reglamento creo que dice 8 y 8, me parece. Era el reglamento que originalmente teníamos para este año. Bueno, con esta situación excepcional les estoy dando esa oportunidad para que no dejen de tener esa oportunidad de seguir para adelante con promoción práctica en mi caso, es lo que está a mi alcance. La promoción total o la aprobación práctica, digo, aprobación directa, saben ustedes que está en las manos de Maximene, varios de ustedes ya las han rendido. Me pareció ver buenas notas en la mayor parte de los casos, así que bueno, sigan negociando con él, a ver si tienen la aprobación directa, ¿no? Pero mi etapa estaría aprobada gracias a lo que les he comentado. Aquellos que tienen nota 8, 8 o más, ya está. Los que no la tengan, bueno, este práctico va a ayudar a dárselas, ¿no? Por eso digo, el práctico, yo no puedo decir, bueno, a usted le faltó, prometió que iban a andar 3 luces y me hizo andar 2, no, desaprobado. No, bueno, pónganle esfuerzo a lo que ustedes hayan propuesto en su práctica, demuestren que han hecho algo interesante de lo propuesto, y bueno, entréguenme un buen informe, ¿no? Bueno, ese sería si después quedan dudas, bueno, no dejen de consultarme, ¿sí? En cuanto a decíamos, los ejercicios, ya saben ustedes, no dejen de practicar, los hemos dado como materiales, creo que están aquí en la carpeta, serían, no era este, era en la carpeta común de materiales, ¿dónde quedó? No. Todos los archivos y videos, bueno, los videos ya no, son las clases viejas. C3, capítulo 3, máquinas asíncronas, ese es todos los ejercicios de cálculo, ¿no? Están los modelos ahí, ya les he comentado y lo hemos visto un poco en clase. Algunas de las ecuaciones se las puede deducir, ustedes las van a tener a mano, no hace falta memorizárselas a todas, pero sí manejarlas conceptualmente, así se les facilita el planteo o el desarrollo de la solución. En cuanto a la parte de motores de continua, ¿dónde es que estaba? Capítulo 2, máquinas de corriente continua, de Ponce-Sampe. Creo que había 4 o 5 ejercicios hechos. De todos modos, los modelos no eran muy difíciles, así que seguirá siendo suficiente como para que sea modelo de lo que vamos a resolver en el parcial, ¿sí? Entonces, un ejercicio de modelos de continua, un ejercicio de modelos de alterna, y el propio modelo, algunas preguntas o alguna forma que ya vamos a ver cómo la podemos evaluar, del modelo de corriente alterna, ¿sí? Del modelo de corriente alterna. Recuerden que ese modelo de corriente alterna es más bien un tema teórico, no lo ven con Maximiani porque no es su especialidad, y dentro de la nuestra, que es electrónica, es necesario que ustedes lo manejen así como lo vemos, con un nivel de complejidad un poco más alto que este modelo de cálculo, para poder hacer el control el año que viene, ¿sí? El año que viene se va a reutilizar parte de ese material. Lo que es Werner Lerner es uno de los apuntes a partir para hacer control de potencia con el ingeniero Oros. Nada más que ya no van a hacer solo el modelo. El modelo se da por supuesto, lo van a explicar de nuevo en clase un poco. Esa anotación, después van a usar otra anotación más y van a ver el control. Ya la implementación de los controles electrónicos, ¿sí? Pero está basado en ese modelo. Entonces, por eso que lo vemos en este año, el modelo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Un detalle más? Yo, profe, Sí, una de las sí, María. opciones del flujo práctico era la de hacer el modelo de vectorial que ha hecho usted. Sí, era hacerlo, Pero no me doy idea de cómo encararlo eso. por ejemplo, hacer el modelo, decís vos, había dos métodos. Claro, o sea, ¿cuál sea el objetivo? Bien, de acuerdo.
Yo cuando lo transcribí manualmente, ¿no? Entonces, bueno, ya sea porque no está acostumbrado, a pesar de que uno usa muchas computadoras, por ahí no informatiza mucho todo lo que es el cálculo, ¿no? Incluso cómo resolvemos nosotros los problemas a mano. Yo no sé si ya les he comentado, pero bueno, ahora no tengo la computadora a mano, cómo se estudia en universidades de Estados Unidos u otras similares, ¿sí? Que por ahí, ahorita nos ponemos a ver ese tipo de cosas. Bueno, ya en secundaria ellos utilizan algo mejor que la HP 50 o la TI 83, 84. ¿Conocen esas calculadoras? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, Maquinones. sí, son hermosas. A mí me encantan las máquinas de ese estilo. Ya de grande, acá de profesor de ustedes, recién me he conseguido alguna. Y son máquinas para la secundaria. ¿Sí? Son máquinas para la secundaria. Así que todo ese tiempo nosotros, bueno, lo hemos desaprovechado gracias a que no usamos este tipo de calculadora. Es una Yo calculadora tengo, gráfica en principio, ¿no? Usa la yo HP tengo una 50. de hace más de 30 años Mira, que Jorge. técnicamente se puede programar. Nunca la he usado, no me mentí, no la uso. La tengo guardada. Era de mi tío. Pero Claro. sí, son maquinones. Sí, son hermosas. Bueno, esta es buena, ¿no? La HP 50. Debe haber algunas más nuevitas, pero la HP 50 debe tener 15 años, una cosa así. Y la anterior era la 48G. Tal vez algunos de ustedes tienen o la conocen. La 48G fue un clásico, sigue siendo un clásico de HP. ¿Sí? Son calculadoras programables. Bueno, no me tiró la calculadora. Bueno, algunos piden estupideces por la pequeña calculadora. Es hermosa, sí. Desde el punto de vista de arquitectura es interesante. Es una máquina de 8 bits. 8 bits, un procesador del original de 3,5 MHz, en fin. Linda máquina. Bueno, este tipo de máquinas son de enorme cantidad de bibliotecas, de enorme capacidad de cálculo, incluso suelen tener cálculo analítico, ¿sí? A ver qué me han dicho en el chat, la 49G, muy linda, una versión un poquito más renovada que esta 48G. Sí, programables, Leonardo, las programables. Hay un emulador de Texas en Android, uy, qué lindo. Yo también una vez me instalé la 48G acá en el celular. Por ahí, bueno, no me he puesto a jugar, bueno, eh, hay que darle tiempo, digo, son máquinas difíciles, ¿no? Para sacarle provecho hay que dedicarles tiempo, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, voy a aprender a programar en Python, en Rust o en lo que sea. Y hay que dedicarle tiempo, ¿no? Por más que sea fácil de entrar, no quiere decir que uno lo domine en una semana, ¿no? Son máquinas que demandan tiempo. Otra que se utiliza en secundarias norteamericanas es esta. La TI 83 y las subsiguientes, la 84. Yo hace poco me conseguí una 84. Relativamente nueva en fabricación, pero viejita en arquitectura, digamos. Son comparables hasta cierto punto a la HP. Entonces, depende de la universidad, mejor dicho, depende de la secundaria a la que ustedes vayan en Estados Unidos. Hay algunas de estas máquinas que están certificadas para que ustedes las usen en clase, ¿sí? Suelen tener redes internas para controlar los accesos. Bueno, son máquinas que en general no acceden a Internet, lo cual facilita un poco las cosas para el copiado, es decir, impiden el copiado si es lo que el profesor pretende eso. No es el objetivo principal. El objetivo principal, ¿qué es? Ustedes tomen un libro de textos de secundario, y si quieren uno de universidad de los que tal vez ya han usado, de origen norteamericano, y tienen algunos problemas que son catalogados como fáciles. Los problemas fáciles son de este estilo que nosotros estamos resolviendo a mano, ¿sí? Del estilo que estamos resolviendo. Finalmente aparecen los problemas un poco más difíciles y dice, resuelva con esta calculadora, ¿sí? Resuelvo con esta calculadora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay un poco de cálculo numérico, ¿sí? Cálculo numérico, ¿por qué? Porque ustedes tienen que resolver, por ejemplo, una ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial muchas veces es inintegrable o es inintegrable en tiempo prudencial, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Metemos la ecuación diferencial en unos modelos y tablas que tienen estas calculadoras, muchas veces en tablas, con tablas ya es suficiente, como si fuera un Excel, meten en la tabla, entran a evaluarle por un delta y entran a evaluar cada una de las derivadas y hacen tablones enteros de la evaluación de la ecuación diferencial. Pero lo hacen gracias a una calculadora. Yo he hecho eso, yo no sé si les he comentado, pero yo soy ingeniero en sistemas de información e ingeniero electrónico. En ingeniería en sistemas yo estudié modelos numéricos, ¿sí? Sí, sería, bueno, cálculo numérico y modelos numéricos. Nos sentaban en los parciales y en los finales, especialmente en un final, con una calculadora simple, ¿sí? Científica, pero simple, es decir, que tenga senos, cosenos y poco más,
pero calcular toda la tabla de una ecuación diferencial de hasta grado 8, con cerca de, bueno, no menos de 8 coeficientes para cada uno de esos puntos, 9 coeficientes serían, y unas cerca de 20 o 30 filas de la ecuación repetitivamente, ¿sí? Cada uno de esas celdas de cálculo que estábamos haciendo en papel llevan, no sé, unos 7, 8 cálculos por multiplicaciones, divisiones, sumas. Es un absurdo. O sea, yo no digo que no lo aprendí, pero es un absurdo. En secundaria le están diciendo con este tipo de calculadora, aprenda con la calculadora, después de los problemas simples, pase a la siguiente. ¿Y qué se hace en la siguiente? Se hace o cálculo numérico, o el otro, Mariano, analítico, cálculo analítico. Muchas de estas son CAS, no sé si conocen el término. CAS, bueno, nos va a salir cualquier cosa, vamos a apuntarle mejor. Ella nos va a tirar. CAS, Computer Algebra System. ¿Sí? Es un Computer Algebra System. Existen para la PC, ustedes tienen una PC delante, hay que aprovecharla para eso también. Bueno, uno de esos es el Máxima, ¿no? El Máxima provienen de cosas como este, del Maple y otros software de los 80s, que son originalmente comerciales por muchas evidentes son Máxima es Computer Algebra System, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Todo este modelo que yo extraje de Werner y le simplifiqué la notación, le simplifiqué una forma de decir, le cambié la notación por vectores, porque yo quería ver los vectores en el espacio, quería darme cuenta que eran vectores. No pensarlos como complejos, que también son interpretables como vectores desde el punto de vista gráfico. Entonces hay dos propuestas en la lista, que son, uno es utilizar un CAS. ¿Sí? Entonces usamos Máxima, que Máxima está disponible, es gratuito, es además de código abierto, en fin. Entonces podemos modelar. Yo les mostré una cosa menor que había hecho, en parte, a ver si lo tengo a mano, para verificar unas ecuaciones de un libro. Y de hecho encontré que tenía errores. Es muy común que tengamos esos errores manipulando a mano. Entonces, ¿qué es lo que haría falta hacer con el modelo? Verificar algunas de sus ecuaciones principales mediante la derivación del máxima. Es decir, tenemos una ecuación que hay que integrarla. La integramos con máxima. Máxima nos va a tirar la ecuación analítica de integración si es posible encontrarla. En general es posible. Son exponenciales o son complejas o son senoidales y cosenoidales, dan otros senos o cosas. Máximo Programming. Lo habré puesto ahí. Sí, acá está. Trafo en ayer. Trafo en ayer versión 2. Ah, pero no, eso no era. Perdón. Bueno, estaban las ecuaciones, pero lo había resuelto. A ver. Transformador en ayer versión 3. Acá está. Entonces, yo estaba verificando las ecuaciones porque manualmente las comencé a transcribir, las del libro de ayer. No hemos logrado usarlo en gran medida, lo hemos demostrado solo un poquito con el transformador para encontrar el modelo. Y yo dudaba de una de las ecuaciones que figuraban ahí. La hice manualmente, y bueno, uno a veces duda ahí de si manualmente lo habrás logrado, más si un libro lo está diciendo. Así que, bueno, aproveché el máxima, modelé las ecuaciones, L menos M menos ML, esto es una matriz, a esa matriz le aplicó un coeficiente, este coeficiente es el que salía, bueno, de la ecuación del modelo T, del transformador. Multiplico esto por esto, me da esta ecuación. Esta ecuación generalmente no aparece en los libros porque ya es la multiplicación del coeficiente por dentro de la matriz, no aparece nunca así. Le saqué autovalores, autovectores para ver si los resolvía, obtuve una matriz de identidad, hice la diferencia de autovalores, autovectores para resolverla, es decir, resolví el sistema de ecuaciones analíticamente. ¿Sí? Aquí está, fíjense la ecuación final, que es esta, o esta otra, o esta que es la parcial, y cuando hice eso, del libro descubrí, bueno, que el autor se comió un paréntesis. Casi no es muy notorio, porque es una segunda ecuación, como si él quisiera dar un resultado más cómodo para calcular. Le pareció que había un factor común y no era tal. El gamma, este gamma que está simplificado por G, ¿sí? Ya que no lo escribí yo en griego. Entonces logré verificar que no era un factor común, que aparecía en 2 de los términos, no en los 4 términos, entonces no se podía extraer. El autor venía muy bien y solo la última ecuación me sonaba rara, la verifiqué con esto y dije, no, esa ecuación está mal. Se la mandé al autor, es venezolano, está exiliado en Ecuador, un profesor, debe estar en edad de jubilación, ha trabajado en las grandes centrales termohidráulicas de Venezuela, se me olvida el nombre, son
de un tamaño impresionante. Él ha dado cursos y clases especializadas en ese tipo de generadores, y entonces ahí están esos modelos. Bueno, y entonces su libro lo ha publicado originalmente, pero es gratuito, él me lo envió en PDF, está disponible también en internet, y yo le comenté de este detalle. Me dijo, un detalle muy fino, dice. No me he dado cuenta, dice. Así que ese tipo de cosas es las que estamos diciendo que podemos hacer con el modelo de Bernard-Leonard. Pueden usar la notación de Bernard-Leonard, no digo que no, o pueden usar la que yo estuve usando. La mía puede ser que alguna parte no pueda ser representable completamente, porque acá en estas cosas es probable que no se puedan usar completamente los subíndices, ¿sí? A veces las matrices y los vectores están subindexados, pero los estamos usando de manera directa, los estamos llamando por su nombre, y si coinciden en los índices se multiplican de manera directa. La otra sería hacerlo de manera numérica. Déjenme ver a ver cómo lo expresé ahí. Entonces, uno u otro modelo podríamos hacer una verificación de ecuaciones principales. ¿Cuáles son las ecuaciones principales en el modelo motor que estamos viendo? Son, la fuerza magnetomotriz se plantea para las 3 bobinas del estator o del rotor. Luego, uno deriva la ecuación de la inducción magnética en función de la fuerza magnetomotriz. A partir de eso, uno obtiene el campo magnético a partir de la inducción, y junto con ello obtiene, creo que era el modelo eléctrico y el torque, ¿sí? Bueno, esos serían los pasos principales. Bueno, esos pasos son derivaciones entre sí, y hay una integración en ellas, que yo no hice en mi modelo, sí está hecha en Leonard, ¿no? Entonces, uno podría llegar a verificar algunos puntos importantes de ellos, y se ayuda con la herramienta hace la operación analítica, ¿sí? Entonces le dicen, integre, se pone a integrar, hace la derivada, hace la solución de la ecuación homogénea, la ecuación en matriz, en fin, la resolución de un sistema de ecuaciones si corresponde, y así. Entonces uno puede verificar cada paso que Bernard-Leonard sugiere, que yo solamente he cambiado la notación en mi resumen, y verificar cómo generamos a partir de los principios básicos, ¿sí? Corrientes balanceadas, fuerzas magnetomotrices desplazadas en el espacio, y tenemos que encontrar la ecuación de torque. ¿Sí? La ecuación de torque es la ecuación final. Entonces sería la verificación analítica. O sea, no es hacerla manual, pueden hacerla manual, pero bueno, puede llevarle más tiempo. Y se van a entrenar mucho, pero lo que estoy recomendando es hacerlo con la máquina. En cuanto a hacerlo simulado, esta simulación también es lo mismo, nada más que en este caso uno utilizaría, en el caso de Scilab, estoy usando yo, que es más chiquito y no poco potente. Abrí el equivocado. Scilab Desktop. ¿Me lo abrió? Ahí está. Bien. Ahí, por ejemplo, tengo un modelo simple de una ecuación compleja. Si yo la abro, bueno, lo tengo como numerador. Yo lo que tengo aquí, fíjense, este bloque hace un cálculo. Generalmente esto está en el plano complejo, ¿no? Entonces esto habría que escribirlo, bueno, con las ecuaciones complejas de Bernard-Leonard. Entonces uno puede ir poniendo los bloques que van realizando una operación, después otra operación, es decir, ¿qué entra como estímulo? Y debe entrar la alimentación, una tensión. Entra como estímulo la alimentación, hay un sistema eléctrico que transforma esa alimentación, básicamente en realidad es la bobina del estator, o las 3 bobinas del estator, realizan una operación, ¿no? Entonces, ¿uno qué obtiene a partir de eso? Bueno, como es un modelo equivalente, lo que está obteniendo es una corriente que sigue hacia el rotor. Bueno, esa corriente, ¿qué se opera sobre esa corriente? Bueno, hay una nueva resistencia, en fin, y van cayendo las tensiones. Entonces uno tiene un modelo de cada uno de los pasos en forma de bloques, ¿no? Un diagrama de bloques. Ese diagrama de bloques lo implementamos acá, le ponemos una tensión, básicamente un escalón, ¿sí? Eso, van a ver los detalles de ese tipo de simulaciones el año que viene, en realidad, pero aquí, con un poco de guía de mi parte, si lo necesitan, pueden construir el modelo motor en bloques. Hay muchos ejemplos en videos y otros para armar diagramas de bloques para motores. Bueno, pueden imitar algunos de ellos y montar el de Bernard-Leonard, es parecido a varios que están en línea. Y entonces le dan un impulso de alimentación, básicamente, o sea, lo prenden, y van a ver en el osciloscopio el resultado de lo que estén midiendo. Se pueden poner varios osciloscopios, uno de ellos podría ser la velocidad, el otro podría ser el torque, lo vamos a ver en magnitud, o en magnitud y fase. ¿Sí? Entonces lo veríamos, bueno, como si tuviéramos los instrumentos puestos en los extremos con los sensores adecuados, podríamos medir la velocidad, medir la corriente de rotor y medir el torque, ¿sí?
como estamos en simulación, es más fácil poner los sensores, sencillamente tomar el punto ese y mandarlo a un osciloscopio, básicamente. Entonces estaríamos viendo cómo ese modelo efectivamente está trabajando como un motor, o como un generador, si fuera el caso. ¿Sí? Eso sería lo que se pretende con este. Verificación analítica significa, ustedes ponen las ecuaciones originales y las van operando. Ustedes son los que deciden qué operación se le aplica. ¿De dónde sacan esa operación? Mirando el apunte de Werner. ¿Qué hacemos de esta cuenta? Se multiplica la f por un coeficiente. Defino el coeficiente, multiplico. Ahora se integra la b por ds. El ds se expresa como, y ahí están las ecuaciones. Entonces uno la escribe y le pide al programa que vaya deduciendo el resultado analítico. En el caso de la simulación, ponemos bloques que son cada uno de los pasos, supongamos de la ecuación de torque. En la ecuación de torque figuran las dos corrientes. Entonces, a la primera corriente del estator se la multiplica por tanto, la corriente del rotor se la multiplica por tanto, se la suma, se las multiplica entre sí y se obtiene el torque. Van a quedar todo en diagrama de bloques. Se lo somete a simulación, se le da un impulso de tensión, a fin de cuentas, y van a obtener en 1 a 3 osciloscopios, o 3 curvas, posiblemente la corriente del rotor, la velocidad y el torque. ¿Sí? La corriente y el torque están relacionados, suelen tener la misma forma. La corriente en principio sería un componente directo del torque. De hecho está en la ecuación, ¿no? La corriente del estator cruz la corriente del rotor da el torque. Bueno, salvo por los coeficientes de ajuste dimensional, ¿no? Entonces esas serían estas dos tareas. ¿Sí? No son simplonas, pero les pueden dar un entendimiento muy bueno y les va a ayudar muchísimo con las materias del año que viene. El año que viene ustedes en control, es decir, en sistemas de control, van a modelar todo con diagrama de bloques, en plano temporal y en plano complejo. Van a hacer además la realimentación para hacer el control ya sistemático de la salida, es decir, controlar la velocidad, controlar el torque. Van a hacer modelos a controlar en sistemas de control desde el punto de vista teórico. En electrónica y potencia, en cambio, ustedes van a construir, van a aprender cómo se construyen y van a construir, dependiendo del práctico que elijan, un sistema de potencia para controlar ese tipo de cosas en un motor real. ¿Sí? Una llave H más los controles necesarios para hacer la realimentación físicamente. ¿Sí? Entonces eso se ve, son dos materias complementarias, sistema de control, la parte teórica, y en electrónica y potencia, la electrónica para implementar lo que ustedes están viendo de conceptos en sistema de control. Las herramientas a utilizar son muy similares a las que estamos usando para esto en este punto. La parte analítica, no están usando ellos mucho máxima, pero ustedes sí que se pueden aprovechar de ello para rápidamente obtener modelos muy fácilmente sin tener que ponerse a hacer manualmente y a veces fallar y no encontrar dónde está la falla. Sí son ustedes los que guían el sistema. Después la simulación mediante Scilab les va a permitir hacer todo tipo de simulaciones, incluidas las eléctricas puras o las electrónicas incluso, siempre y cuando tengan el modelo, las ecuaciones de modelo, se ponen en forma de diagrama de bloque, pueden simular sistemas, lo que sea, de transistores, de tiristores. El año que viene van a trabajar con tiristores, con transistores, de potencia, con MOSFET, en fin, con un poco de todo, ¿no? Y lo que basta es tener modelos. Muchas veces los modelos están publicados, uno aprovecha el modelo, lo conecta gráficamente, lo pone a simular, ¿no? A modo de LabVIEW, que es otra herramienta gráfica muy útil que ya van a ver más adelante, creo que también también el año que viene en técnicas 3. Eso sería un poco el panorama de ese tipo de propuestas. Varios otros son, la mayor parte de estos son de montajes de plantas a controlar. La planta a controlar, bueno, no la hagan menos compleja que una grúa, como las que hemos usado en parciales y prácticas. ¿Sí? Este modelo de motor de corriente continua es algo similar al de alterna, además que con las ecuaciones propias de continua. El banco de pruebas, bueno, sería un banco de pruebas físico, probar un motor de continua o de alterna y hacer las mediciones que corresponden. Grandes corrientes con bobina de Rogowski sería diseñar una y medir una buena corriente. Tal vez podría ser la del consumo de su casa y medir la corriente. Pueden ajustarla en función de algún medidor extra, puede ser la misma pinza amperométrica, en fin. Algunos están encarando ya el cofímetro, ya me han mandado la propuesta, no me acuerdo si están en este curso o en el otro. El PLC que tenían pendiente, en fin. ¿Sí?
la celda robótica para aquellos que quieren experimentar un poco más allá de lo, con un tema industrial, que me parece interesante de que ustedes hagan algo en ello. Bueno, tienen la oportunidad de encargarlo, en fin. Mariano, ¿me has entendido la propuesta? Sí, me quedó claro. Bien. Bien. Oye, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Los temas del parcial. Sí. Vendría a ser los, bueno, motores. ¿Y hay algo más? Es todo motor, básicamente, ¿sí? El modelo motor de corriente alterna, en notación de Leonard, o la notación que he usado yo, eso es más bien teórico, o analítico, si lo quieren. Y los ejercicios a resolver, que son motores de continuo y motores de alterna. Incluyen los generadores en ambos casos, ¿no? Como un caso alternativo. Esos son los temas. Un ejercicio de cada uno y algo relacionado al modelo de corriente alterna. Vamos a ver cómo lo tomamos. Los ejercicios serían similares a los que están en el libro. Así es. Así es. Bien. Sirven de modelo. De hecho, el de alterna tienen bastantes, así que en todos van a encontrar, si ustedes hacen unos 5 ejercicios de alterna, van a encontrar el patrón típico de todos esos problemas. Siempre se dan datos suficientes de una situación típica del motor y se dan datos suficientes de una situación actual. Están dando a tal velocidad. Ah, eso sí, el torque máximo se da a tal velocidad. Bueno, con esos datos, ¿uno qué arma? Deduce los elementos del circuito equivalente. Siempre son así. Son de distintos puntos de vista, utilizan distintos datos, así que traten de entrenarse con una variedad de ejercicios y se van a dar cuenta de que tienen siempre el mismo esquema. Ese es el esquema que vamos a pedir en el parcial. Bueno, no me acuerdo cuánto hemos visto de esto. Vamos a verlo desde el principio. Tal vez nos puedan ayudar los videos que hemos usado la vez pasada para que ustedes comprendan lo que está sucediendo en un motor de estos. Si ustedes han comprendido esas imágenes de los videos, se van a dar cuenta que lo que nos está faltando en esos videos es escribir la ecuación analítica que representa esas animaciones. A ver dónde están los videos. Bueno, a ver si me muestra esto, cómo era. Bueno, no me los está mostrando. Voy a tener que abrirlos. IM Field, IM3 Fast. Puede ser esto. IM Field 3, este también. Oh, no. Puedo abrir dos. Bueno, está simple, no. El otro que nos muestra la composición. ¿Cómo se llama este? IM3 Fast. Flux 3. Bueno, no los dejé marcados, así que no los encuentro rápido. ¿Por qué no me los muestra? Antes me los muestra. Este era uno. Y este otro, vamos a abrirlo con este otro. Sí, este era uno. Bueno, es muy similar al otro. Sí, están similares estos, sí. Bueno, a ver si cierro esto.
No sé quién está trayendo la propaganda, creo que es el reproductor. Otra vez. Caramba, molesta la publicidad. No, da fallo, bueno, no importa. Pero veamos este. Hay que usar Linux por eso. Está bien. Yo te diría que usar Overon. Y ahí te dejo en banda. Pero en fin, está bien la recomendación. Bien, entonces, fíjense entonces que ya decíamos lo siguiente con este modelo. ¿Sí? A ver si abro el de Werner Leonard para que lo usemos de referencia también. Leonard. Werner Leonard nos planteaba entonces, primero que nada, que el sistema tiene que estar en equilibrio. O sea, el sistema de corrientes del estator y también las del rotor están en equilibrio. ¿Sí? Si no estuvieran en equilibrio, bueno, hay maneras de corregir las ecuaciones, poner unos coeficientes extra que representen los casos de corrientes desequilibradas. Pero el punto de partida, para simplificar el modelo, era las corrientes equilibradas de un sistema trifásico. ¿Sí? Esto sucede para cualquier sistema trifásico de alimentación que tenga consumos simétricos. ¿Sí? Si los consumos son simétricos, es decir, que siempre están alimentando herramientas simétricas, motores simétricos, me refiero a trifásicos, entonces siempre los consumos serían los mismos. No las instalaciones de varias casas en una manzana, porque en cada una cae una distinta fase y evidentemente los consumos podrían ser desnivelados, que es la situación general, ¿no? Estamos suponiendo que es una instalación trifásica y justo en este motor o generador lo que tenemos es un sistema balanceado, ¿sí? Las tres bobinas son idénticas y por lo tanto tienen el mismo consumo todo el tiempo. Lo que sí están desfasados, ¿no? Desfasados, ya saben ustedes, a 120 grados de tensión, ¿sí? En corriente sucede una cosa equivalente porque después de todo el modelo es lineal, ¿sí? RLC. La C no interviene mucho en nuestros modelos aquí, así que suelen ser RL. Y las L, de hecho, las estamos reemplazando por L ideales y R equivalentes, ¿no? L ideal y R equivalente. La R equivalente son pérdidas, ¿no? Generalmente modelan el cobre la resistividad del cobre de los elementos de la bobina. Entonces tenemos un sistema equilibrado. Entonces, si ustedes tomaran los tres cables de alimentación y los unen en un punto, tienen el neutro. Y ese neutro sería ese cero. ¿Sí? Tienen el neutro y en el neutro no debería haber ninguna corriente. Entonces tienen que poner la pinza amperométrica en el neutro y no tiene que circular corriente para saber que el sistema está balanceado. Si tienen corrientes por el neutro, que es el caso general de instalaciones bueno, planteadas ya desequilibradas, bueno, entonces el neutro tiene que estar bien instalado, tiene que tener cierta sección para soportar las corrientes que haya en el neutro. Si en este motor que estamos estudiando tenemos equilibrado, ya hemos dicho, si ustedes conectaron los tres cables, las tres fases, van a tener una corriente de cero por el neutro. ¿Sí? Ahora, no las tenemos conectadas, no importa si están en estrella o en triángulo, no las tenemos conectadas entre sí a las corrientes. Lo que estamos haciendo es alimentar tres bobinas. Y esas tres bobinas, sin importar si están en estrella o en triángulo, no están alineadas. No están alineadas. ¿Sí? Lo hemos visto varias veces. Tenemos, ¿dónde estaba? Bueno, en este video no está, hay un video en el que veíamos las bobinas, ¿se acuerdan? Estaban desplazadas. Si tenemos mucha suerte lo vamos a encontrar, pero ya me alejé del punto y no me las está mostrando. ¿Cuál era? VectorMovie sin VectorMovie o VectorMovie Plus. ¿Vamos a probar? Tampoco. ¿Alguien quiere apostar? ¿Hemos visto? VectorMovie el de recién. Sí. Oh, se me cerró.
Debe ser el IM3, pero recién lo abrí y no resultó ser eso. IM3 fases, tiene que ser este. ¿Por qué no es eso? Bueno, lo perdí, no sé cuál es. IMFIL3. Oh, es similar. ¿No? Ahí está. Bueno, aquí se pueden ver las tres bobinas estáticas del estator, evidentemente. ¿Sí? Cómo crean sus propios campos a partir de esas corrientes. ¿Sí? Entonces, si las pusiéramos a las tres bobinas, ¿sí? Simultáneamente en el espacio, ¿sí? Si estuvieran básicamente bobinadas sobre la misma pieza, ¿sí? Es decir, supongamos que la fase B y la fase C las bobinan ustedes sobre la fase A. ¿Lo ven? Sobre la fase A. ¿Qué ocurriría? ¿Cómo, profe? Si ustedes bobinaran, tenemos ese estator ahí, ¿sí? Y agarramos y bobinamos fase A, fase B y fase C, todas centradas sobre esta línea vertical, ¿sí? Centradas sobre la línea vertical. Construimos la fase A, la fase B y la fase C. Las tres bobinas, una montada encima de la otra. Ah, ¿Qué tendría un efecto? campo resultante. ¿Cómo? Perdón, no te escucho. Sería un campo resultante el que está girando. Bueno, sí. Hay un campo rotante siempre y cuando estén desplazadas 120 Pero no grados. están desfasadas, claro. Claro, si están desfasadas geométricamente, ¿lo ven ahí? Ven ustedes que están construidas, pusieron una bobina, si fuera fácil de bobinar en un motor, uno haría así, ¿no? Le daría la vuelta de punta a punta al motor. ¿De acuerdo? Luego harían la bobina, ¿cuál es la B? La hacen cruzada a 120. Luego la bobina C, cruzada a los otros 120. ¿Sí? No se las bobina así, pero es para que ustedes se den una idea, digo. No sé si se han hecho la idea de cómo es, o si lo han visto en persona, en un verdadero motor. Bueno, pero ¿qué pasa si en cambio de hacerlas así cruzadas, las superpongo todas? La bobino aquí, la bobina A, termino, hago la bobina B, termino, hago la bobina C, una encima de la otra. ¿Cuál sería el campo resultante? La fase A, Entonces, pero estarían como hay anulando. La estaríamos anulando. ¿Sí? Porque la suma de las tres corrientes es cero. ¿Se entiende? El campo, recuerden ustedes, si yo ato los alambres de las tres fases, va a circular corriente cero. ¿Sí? Es decir, ese es el punto neutro de una conexión de estrella. Si no estuviéramos en una conexión de estrella, lo mismo estamos diciendo que las corrientes tienen que, si se sumaran, dar cero. ¿Sí? Entonces ahora, yo agarro y me construyo en este estator, ¿sí? Si tuviéramos un estator disponible de un motor viejito ahí, lo ponemos a bobinar y bobinamos solo en el eje vertical bobinamos la fase A. Luego bobinamos la fase B. Luego en la fase C, todo sobre el mismo eje vertical. Es decir, están montadas unas sobre las otras las bobinas. ¿Cuál es el resultado del campo neto que generen esas corrientes desfasadas eléctricamente 120, o si lo quieren, 120 grados en el tiempo? ¿Cuál sería el efecto neto? Tal vez no sea fácil de ver. El efecto neto sería cero, ya lo hemos dicho recién, porque es el efecto neto de la suma de las tres corrientes, nada más que la estamos sumando en el espacio. ¿Cuál es el efecto de espacio de esas corrientes? El campo que generan, ¿sí? Y el campo que generan sigue siendo un campo generado a 120 grados de diferencia temporal, si lo quieren, es angular o de fase, pero se obtiene el pico de una, el pico de la otra, y son alternas, así que tienen el campo que gira hacia un lado, gira hacia el otro, gira, aparece hacia un lado, aparece hacia el otro, es decir, los norte-sur se orientan de uno y otro lado, y cada una a su ritmo, ¿sí? Si montaran las tres bobinas una encima de la otra sobre este estator, el neto sería cero. No habría campo en el interior. No habría campo en el interior de las bobinas, ¿sí? Se compensarían entre ellas y darían cero. Eso es lo que dice la ecuación original. De hecho, es una ecuación eléctrica. Solo dice que las corrientes están balanceadas. Si suman las tres corrientes, es cero. Bueno, la estamos sumando, nada más que la estamos sumando en el espacio. Si las monto las tres una encima de la otra, da cero. ¿Sí? Esa ecuación es la primera que hemos visto en algunas clases, tal vez. Aquí está la ecuación en Leonard. Yo la he subindexado, así que la subindexo en n. N es 0, 1 y 2, es decir, bobina 0, bobina 1 y bobina 2. Por razones de anulación de ecuaciones que el 0 me conviene.
Entonces le llama a las tres bobinas 0, 1, 2. Entonces la sumatoria es sobre la I0, la I1, la I2. ¿Y qué es K? O es el estator o es el rotor. La ecuación de equilibrio es la misma para ambas. Dice, eléctricamente el sistema es balanceado. Las corrientes sumadas dan 0. Así que no hay ningún efecto neto de superponer las tres bobinas una encima de la otra. ¿Sí? Si las bobinas una encima de la otra con un sistema alimentado trifásico, da 0 de campo. No hay campo. Ahora, ¿qué ocurre en cambio cuando giramos a 120? 120 es una elección a propósito, hecho en este estator. Por un lado, se hace obvio que hay que distribuirlas en el espacio. Por otro lado, si lo quieren, es experimental hasta descubrir que con esa particular distribución, 120 grados en el espacio, ya no en el tiempo. Tenemos un sistema eléctrico desfasado 120 grados en el tiempo y un sistema constructivo de las bobinas desplazado 120 grados en el espacio, como se ven aquí. ¿Ven las bobinas ahí? Tenemos la bobina A, la bobina B y la bobina C. Al desplazarla justo en ese ángulo, entonces sí nos crea un campo rotante. Así que sin tener que mover nada, y este era el punto clave, hemos logrado un campo rotante. ¿Sí? Recuerden que para lograr esos campos rotantes con un motor de continuidad hace falta un colector de delgas que desconecte y conecte la siguiente, desconecte y conecte la siguiente, desconecte y conecte la siguiente. ¿Para qué? Para que el campo vaya rotando. ¿Sí? El campo va rotando, pero gracias a que al girarse un poquito desconectó a la bobina anterior y conectó una siguiente. Como si siempre la tuviéramos alineada a las bobinas con, bueno, como que así está en el colector de delgas, ¿no? Estamos alimentando una bobina que es fundamental para generar un campo que va a estar girando. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en un motor de continuo. En este no tenemos la necesidad. Ya hay un generador que está girando en el otro extremo de la línea, en EPEC, no importa con qué lo mueve, puede ser hidráulico, podría ser un motor de combustión en que está moviendo un eje, es un eje de un generador sincrónico, y ese generador sincrónico se está moviendo, ya lo hemos calculado una vez, a 50 Hz. 50 por 60 serían 3000, está moviéndose a 3000 RPM. Ese motor o ese eje que mueven con agua o que mueven por un motor de combustión, están girando a 3000 RPM justos. Y está logrando, con imanes en principio, pero en general son electroimanes, es decir, bobinas alimentadas por otro sistema de continuo en general, un campo rotante. Ellos han generado un campo rotante mediante un mecanismo, mediante un eje que gira por un medio mecánico. Y está girando a 3000 RPM. Lo que estamos viendo acá con el campo resultante es ese eje vuelto a reproducir de este lado. ¿Sí? Lo hemos generado gracias a desplazar las bobinas 120 grados geométricamente. ¿Sí? Recuerden que este es un corte del estator, ¿no? Lo que está en el centro en gris es el rotor. No lo vamos a ver rotar ahora porque no está modelado. ¿Sí? Lo que estamos viendo son que con tres bobinas fijas, siendo que el sistema es un trifásico equilibrado, desplazado en 120 grados entre ellas, vamos a obtener un campo rotante sin tener que rotar nada nosotros. ¿Sí? Ahora sí, nos podemos abstraer de EPEC o de quien sea nuestro proveedor y no nos interesa cómo han generado, pero nos llegan tres corrientes trifásicas desfasadas, ¿no? Un sistema trifásico típico, de 120 grados de fasaje simétrico. Bien, cuando lo construimos así, obtenemos un campo rotante, un campo prolijo y rotante, que es ese de ahí. Lo hemos visto en forma de suma de vectores, ese sí es no me acuerdo cuál fue este finalmente, sin WDG. Y el Vec Movie Plus puede ser el que estábamos viendo hace un rato. Bueno, no era este. En este también se puede ver, están los fasores, cómo se hacen las sumas, ¿sí? Cómo se suman esos tres fasores y cómo da el campo rotante. ¿Lo ven ahí? Esa es la suma que ocurre en el espacio, está sucediendo. Está sucediendo en el espacio, ¿sí? Podemos pensar que son vectores de las corrientes. En realidad son vectores de campos magnéticos, ¿no? Lo que pasa es que los campos magnéticos, el primero que se genera, es proporcional a la corriente. Así que podríamos decir tranquilamente, y eso es lo que muchos autores dicen, tenemos corrientes girando en el espacio, ¿sí? Ese vector rotante, ¿sí? Otra forma de verlo era la otra animación. Vamos a ver si la encontramos. Ah, no. Vuelvo sobre... Ahí está. En esta otra pueden ver ustedes, cada uno de los fasores está creciendo sobre su propio eje, ¿no? El que estaba a 120, el que estaba a los otros 120, o el que estaba alineado sobre el horizontal, ¿no? En realidad la bobina está en vertical, entonces el campo norte-sur ocurre dentro de la bobina, ¿sí? Por eso el campo es horizontal ahí. Entonces ese vector crece y decrece, salvo por la animación de la flechita que no se voltea a tiempo. Ahí tenemos los vectores, o fasores si lo quieren, del campo de cada bobina.
Cuando ustedes suman en cada instante las bobinas, pueden ver ahí, es casi, solo dos fasores se están sumando y dan, hagan ustedes el rombo y van a ver que da ese fasor resultante, ¿sí? El vector rotante, ¿sí? Entonces, se mueve prolijamente gracias al desplazamiento de estas bobinas y gracias a que sus formas son senoidales. Si fueran cuadradas, bueno, el vector probablemente rotaría apareciendo de asalto, ¿no? No son cuadradas, son senoidales. Y aún si fueran cuadradas, podríamos decir que hay una componente senoidal fundamental, la armónica fundamental, ¿sí? La armónica principal, que sería estas corrientes senoidales en el espacio. Bueno, esa ecuación, decíamos, en forma anotada corta, sería así. La suma de las tres corrientes. ¿Dónde dice tres corrientes? Bueno, n vale tres corrientes, 0, 1 y 2. ¿Y dónde dice que sea el estator o el rotor? Bueno, dice K. K abrevia o estator o rotor según ustedes lo hagan valer 0 o 1. ¿Sí? Ese es el estilo de la notación que usé yo. Entonces después nos vamos a definir la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz ustedes ya la conocen, es siempre un N por I. ¿Cuántas veces han multiplicado ustedes el efecto de la corriente en una bobina? Tantas como vueltas de. O sea, si tenemos un cable, el efecto es una corriente. Pero ¿qué tal si lo hago volver? Ya tengo dos veces el efecto, etcétera, ¿no? N por I. Entonces la fuerza magnetomotriz, ¿qué es? N por I. Escrita en Leonard, la tienen ahí, ¿sí? Que era el tita de alfa, o tita de alfa menos gamma, o tita de alfa menos 2 gamma. La posición del ángulo de medición respecto de la bobina. ¿Sí? La posición del ángulo de medición respecto de la bobina, o lo que se podría llamar una proyección. ¿Cuánto llega del vector si yo estoy parado en este extremo? Bueno, en ese extremo de la curva, yo tengo que medir el ángulo alfa. Mido el ángulo alfa, eso está dibujado. Eso sería un ángulo físico, ¿no? Sí, es un ángulo físico. El alfa es un ángulo físico, es el punto en el que estamos midiendo esa fuerza magnetomotriz. Recuerden, si yo me quedo en la línea horizontal, voy a medir cuando es máximo el campo en A o cuando es mínimo el campo en A, más los aportes de las otras dos bobinas. Así que tengo que sumárselos. Entonces ahí tienen ustedes el ángulo alfa. Se mide a partir del estator el ángulo alfa, ¿no? El eje 0 o eje 1 de Leonard, ¿sí? Eje 1, comenzamos a medir el ángulo alfa. El otro ángulo a medir es el ángulo beta. Beta es el ángulo del rotor respecto de su bobina central, ¿sí? El ángulo beta es el ángulo de medición alfa visto desde el rotor, que se lo mide desde el punto de su bobina central. Bueno, está girado, pueden ver que está girado. En este momento que está girando, ¿cuánto difieren uno del otro? En épsilon. ¿Y ese épsilon qué es? Es una manifestación del giro del rotor. Es decir, que si sacamos la derivada de épsilon respecto del tiempo, tenemos la velocidad rotor, ¿sí? Épsilon es el ángulo de giro del rotor. Por lo tanto, de ahí podríamos obtener la velocidad. Velocidad del rotor es derivada temporal de épsilon. Eso aparece más adelante. Y es la diferencia entre medir el ángulo del punto de la fuerza magnetomotriz respecto del rotor o respecto del estator. Si lo hacemos del estator se llama alfa, si lo hacemos del rotor se llama beta. Yo he generalizado los ángulos para que me quede una única ecuación, le he llamado al ángulo delta de K. Delta de K. Si es delta 0 es alfa, si es delta 1 es beta, el que se menciona como beta, ¿sí? A fin de cuentas no me interesa qué nombre tenga, sí me interesa la referencia. El ángulo de medición respecto del estator es delta 0, o delta S si quieren usar el subíndice para recordar el nombre estator. Y delta 1, bueno, es el ángulo de medición, pero medido respecto del rotor, ¿sí? Son el mismo ángulo. ¿Cuál es la diferencia entre esos ángulos? Y la diferencia es explícita. La diferencia entre alfa y beta es épsilon. Y épsilon es una función de t, porque es la que describe el ángulo en función del tiempo. Si la derivo, tengo la velocidad de rotor, ¿sí? Velocidad rotor. Puesto esta ecuación en forma genérica es así. Delta de K, sin importar que K elijan, es siempre delta de K más 1 que sería el otro. Si usaron rotor, el otro es el estator, ¿sí? K más 1 significa el otro, ¿sí? ¿Y qué es menos 1 a la K? Se elimina o queda el menos 1 para saber si uno está restando o sumando el épsilon. Si estoy en rotor, debo restar el épsilon, perdón, sumar el épsilon. Si estoy en alfa, debo restarle el épsilon para obtener el ángulo del rotor. Entonces en uno se resta, en el otro se suma. Esta es una suma condicionada por si estoy en estator o en rotor. Depende, si estoy en estator, pueden ver que es un 0 aquí y un 0 acá. Se elimina, no tengo que restarlo, tengo que sumarlo. Si en el caso que estoy en rotor aquí, tengo que sumar el ángulo de alfa más el épsilon, ¿sí? Pueden ustedes después desarrollarlo, pero es una fórmula abreviada
da alfa igual a beta más epsilon, o da beta igual a alfa menos epsilon. Las dos salen de esta. Es una sola ecuación, resume ambas. Esta relación entre números complejos y vectores en el plano es necesaria para ¿qué? Para transformar los números complejos en vectores, ¿sí? En operaciones entre vectores. Entonces, acá Bernd Leonard plantea, a ver si me fui, no, aquí está. Él subindexa con una barrita para decir que eso es un vector o fasor, ¿sí? Subindexa con una barrita, yo utilicé el contrario que es de vector, directamente el de vector. Y dice, bueno, el vector de corriente va a ser la suma de cada una de las corrientes actuales de las bobinas, pero desplazados en el ángulo en que estén. Este ángulo es 0, este ángulo es 120, este ángulo es 240, ¿sí? Lo que está expresando esto no es otra cosa que el vector rotante. Ahí lo tienen, en funcionamiento en función del tiempo. Lo que tenemos que hacer es sumar los tres vectores. ¿Cómo sumamos los tres vectores? En complejo hubiéramos dicho esa ecuación. Corriente 1, esa está en ángulo 0. Bueno, no la multiplico por una exponencial j. ¿Sí? Es lo mismo, puedo poner exponencial j a la 0. Es IS1. Por otro lado, la IS2, que está desplazada en 120 grados. Entonces está multiplicada por j gamma. Recuerden que gamma eran los 120 grados. Y la 3, ¿cuál es la 3? Otros 120 grados más, 2 gamas. ¿Sí? En vez de ser menos gamas, hacen 2 gamas. Es equivalente, estamos en un círculo. ¿Sí? Entonces, esa ecuación expresa el vector rotante resultante de la suma de las tres corrientes desplazadas según el ángulo en el estator. ¿Sí? Y eso, una vez más, lo pueden ver, bueno, en el otro video, si lo quieren, ustedes podían ver las bobinas desplazadas, ¿sí? Y cómo generan esos tres vectores de colores, ¿no? Ahora, la suma de ellos tres, pueden ver, esto no es evidente desde la ecuación, o habría que tener mucha experiencia para darse cuenta, la suma de esos tres vectores en cualquier momento siempre da un vector del mismo tamaño, es 1,5 del máximo de cualquiera de los vectores generadores, y lo que sí le cambia es la fase. La fase es la misma frecuencia de las corrientes de alimentación. ¿Sí? La misma frecuencia de las corrientes de alimentación. Fíjense cómo coincide. Bueno, se me pasó. Supongamos que tomamos referencia. Listo, preparados. A ver si lo atrapo. Ya. ¿Ven ahí? Ahí estamos. Llamémosle tiempo cero. Media vuelta. Coinciden. Una vuelta entera, un ciclo completo de una de las fases. Es lo mismo. Desde donde sea que la midan, pueden ustedes comprobar que tienen la misma frecuencia. ¿Sí? Tienen la misma frecuencia en las corrientes que en el vector rotante. Ahora, el vector rotante tiene la siguiente característica. ¿Dónde es que tiene esa fase? No tiene una fase eléctrica de 50 Hz, tiene una fase geométrica de 50 Hz, es decir, que está girando a 3000 RPM. El campo del estator gira a 3000 RPM. ¿Sí? El campo del estator gira a 3000 RPM. ¿Está bien? Esa ecuación es esta. La ecuación de las corrientes en el estator. Corriente de la bobina 1, de la bobina 2, de la bobina 3. Si las sumo, ustedes ya saben que da 0. Entonces no puedo sumarlas. De hecho, no estamos buscando que se sumen. Lo que estamos buscando es sumar los vectores que han generado. Generaron vectores en el espacio. Este está en el eje 0, este está en el eje a 120 grados y este está en el eje a 240 grados. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esta expresión analítica correspondiente a estos tres fasores. ¿Lo entienden? Sí, profe, quedó claro eso. Bueno, Entendí. entonces esa ecuación es fundamental. Fíjense que teníamos una suma de corrientes. La suma de corrientes da 0. Pero esta suma de corrientes, ¿por qué no da 0? Bueno, lo hemos visto gráficamente, ¿sí? Es porque están desplazadas. Entonces ya no coinciden los máximos y los mínimos como para que se anden anulando. No se anula. Da un vector nuevo y rotante. Gracias, Agustín. Aquí es donde entra la notación compleja. Obtienen de la compleja esa, obtienen la, ¿cómo se llama? Compleja conjugada. ¿Qué es una compleja conjugada? Bueno, si el ángulo es alfa, el ángulo de la compleja conjugada es menos alfa. Y si este gira para allá, el complejo conjugada gira para el otro lado. O sea que tenemos dos vectores en oposición girando uno contra el otro. Ese es el teorema de, me olvido siempre, disculpen, el de Leblanc, ¿puede ser? No, ni idea, profe.
Bueno, tienen el de Ferrari y el de Leblanc. Uno de los dos, yo me los olvido porque en estos libros no los mencionan seguido y bueno, nunca los he estudiado así, pero es algo que Maximiano usa de referencia por los apuntes que él ha tomado de referencia. Entonces, teorema de Ferrari y de Leblanc, no recuerdo, pero pónganle el caso. Ferrari habla de 3 ejes, es decir, no los reduce a un sistema bifásico, es un sistema trifásico. Y Leblanc hace un sistema bifásico. ¿Cuáles son esas bifases? 180 grados en el caso de una bifásica, pero en este caso en particular tenemos un vector girando respecto del otro, un vector girando respecto del otro, en contra del otro, ¿sí? Ese es el ángulo del complejo conjugado. Siempre es el ángulo negativo, es lo único que cambia, el imaginario, recuerden, si cambia el imaginario, lo que cambia es el ángulo. En vez de tener un ángulo positivo, lo tienen negativo. Así que si ustedes crecen en este lado, en el otro lado decrece. O sea, hacen uno en sentido antihorario, el otro va en sentido horario. Repito, el vector complejo conjugado de la corriente rotante es uno girando en sentido contrario, ¿sí? No es en espejo, es con el mismo ángulo pero en sentido contrario, ¿sí? Ese sería el complejo conjugado. No tenemos acá una representación, podrían buscarlo ustedes en algún video de la representación del complejo conjugado girando. Hay representaciones de eso. Por lo pronto yo lo voy a transformar en vector. Para transformar en vector un complejo, ¿sí? Si ustedes, alguna vez les he comentado el asunto histórico de estos complejos conjugados, mejor dicho, de los complejos nacen, no sé, hace mucho tiempo que se sabe de ellos, tal vez cerca de unos 2000 años, pero no se los expresaba como complejo, y cerca de hace unos 500 o poco más, se los comenzó a expresar. Antes se les daba una vuelta, no se usaban los complejos para resolver las ecuaciones simples, en una incógnita con potencias. Hace unos 500 años para acá, encontraron los complejos, o los expresaron como complejos. A fin de cuentas, un complejo, ¿qué dimensión tiene? Tiene dimensión 2. Así que cualquier punto en el plano complejo puede ser expresado por un vector al origen. ¿Sí? Por un vector al origen. Entonces, si tomamos cualquier punto complejo como un vector al origen, tenemos el vector A, que representa el complejo A. El vector B, que representa el complejo B. Y esta suma particular, que vendría a ser una suma de complejas conjugadas cruzadas, ¿sí? A por el complejo conjugado de B, más A complejo conjugado por el directo de B. ¿Sí? Se parece a una O exclusiva. Nada más que esto no es álgebra Boole, pero las ecuaciones de punto de partida se parece por tener una afectación cruzada. La expresamos, fíjense acá está expresada. Cuando hacemos estas operaciones obtenemos el resultado 2AC más BD, es decir, el resultado está en el eje real. El resultado está en el eje real. No hay ninguna J ahí. Si ustedes operan toda esa ecuación, pueden aprovecharse máxima para ello si no tienen ganas de hacerlo, o pedirle, creo que Wolfram Alpha en línea también lo puede hacer por ustedes. Entonces les va a dar esa ecuación, ¿sí? 2AC más BD. Es una ecuación que está en el plano real. Son números reales, los ABCD, así que da en el eje real, ¿sí? Bueno, es equivalente exactamente a hacer el producto punto entre A y B, ¿sí? Pueden ustedes expresar el producto punto entre A y B, se pueden dar cuenta. Fíjense que A y B se van a expresar como ABCD, ¿sí? AB, vector A, CD, vector B. Bueno, A multiplicado por C, porque tenemos A, B, C, D. Entonces es elemento, A con C, B con D. Lo suman entre ellos, ya está. AC más BD no es otra cosa que el producto punto entre A y B, como vectores. Da un 2, así que da 2 veces el valor de A punto B. El valor 2A punto B. Entonces, esa multiplicación de complejos conjugados da en particular 2A punto B, interpretando a B como vectores, ¿sí? Pueden serlos, solo basta cambiar la notación. Bernard Leonard introduce una proyección modelada por el coseno, ¿sí? Esta proyección modelada por el coseno, no me acuerdo si lo hizo antes. Sí, tiene que haber sido hecho antes. Era esto, ¿se acuerdan? Miren, si tenemos las bobinas distribuidas en el círculo, ¿sí? En la circunferencia tenemos distribuidas las bobinas, ¿cuánto aporta cada bobina? Eso lo podemos ver en esa animación de recién. ¿Cuánto aporta cada bobina? Ahí podemos ver cuánto aporta cada bobina. Vemos lo que aporta cada espira de la bobina. ¿Qué forma tiene? ¿Se dan cuenta ustedes de qué forma tiene el aporte de toda la bobina? ¿La ven a la bobina? Cada punto es un alambre de la bobina. Ahora, lo que vemos creciente es la corriente en la bobina.
¿qué forma tiene el aporte de fuerza magnetomotriz por cada bobina? Bueno, si lo quieren, parece una campana. Es más grande sobre el cero de la bobina, es decir, sobre la mitad de la bobina. La bobina es extensa, puesta linealmente. El máximo lo da sobre el centro. Y hacia los extremos decae la suma de fuerza magnetomotriz. ¿Sí? Bueno, eso está modelado aquí por esta curva, ¿sí? Este sería el centro de bobina y estas son las puntas de la bobina. Va decayendo, ¿sí? Entonces, se puede modelar por la fundamental. Si pensamos eso en serie de Fourier, tomamos la fundamental o lo aproximamos por serie de Taylor y tomamos el primer coseno, ¿sí? El primer coseno. Entonces, un coseno ya nos da en el máximo en el 0 y decae hacia los extremos. Además, tiene menos 1 cuando vuelve en la parte de abajo, donde se da el menos 1. En el otro extremo de bobina se da el menos 1, ¿sí? En vez de dar el máximo, da el mínimo. Es equivalente a un máximo, pero para el otro sentido. Pueden verlo una vez más aquí. ¿Ven aquí? Fíjense, aquí la corriente está hacia ustedes, saliendo. En el otro la corriente está entrando y está en el máximo, ¿sí? Estamos en el medio de la bobina, ¿sí? Hacia los extremos, ¿qué sucede? El aporte es cada vez menor. ¿Por qué? Porque ustedes si estamos leyendo la fuerza magnetomotriz con un sensor justo en el centro de bobina, el aporte de los extremos es menor, ¿sí? No llega suficiente campo acá. ¿De acuerdo? Eso es lo que expresa ese coseno, ¿sí? El aporte en el punto de medición. Entonces queda una ecuación de este estilo. A ver, ¿dónde estaba? Creo que está antes una vez más. Aquí. Entonces, ¿cuál es el aporte de fuerza magnetomotriz de cada bobina? Bueno, cada bobina estaba desplazada a un ángulo. Y respecto del ángulo de medición, si justo alfa coincidiera con 0, bueno, ponemos el coseno de 0, nos da el máximo, es decir, un 1. ¿Sí? Si estuviera justo en el extremo opuesto, estamos midiendo en el extremo opuesto del centro de bobina, nos daría un menos 1. Así que da el máximo, pero para el otro lado. ¿Y qué hay de las otras bobinas que están desplazadas, están chuecas respecto de esta? Bien, van a dar el ángulo alfa menos los 120 grados. Va a ser el punto de proyección del coseno que corresponde. Es decir, ustedes están tomando un coseno que está en el costado. Pueden verlo un poco, tal vez, en la gráfica. A ver si la gráfica les permite ver eso. Fíjense, acá tenemos un coseno. ¿Cuánto veo de este otro coseno? Bueno, si yo estoy midiendo justo en alfa, supongamos que alfa está aquí en el 0, ¿cuánto veo en este punto de esta curva? Bueno, es alfa, el alfa 0 de esta bobina estaría aquí, el 0, perdón, de esa bobina estaría ahí. Ahora, si yo estoy midiéndolo desde alfa, que está aquí, tengo que restarle justo 120 grados, ¿sí? Justo 120 grados. Entonces, el alfa corrido 120 grados. Ese es el valor de este punto, ¿sí? Entonces, ese es el aporte que tiene. Nos da el coseno que corresponde. Entonces lo que tenemos es, todas las bobinas van a hacer su aporte dependiendo de la proyección sobre el ángulo de medición. Proyección sobre el ángulo de medición. Esa ecuación es esta, ¿sí? Bueno, hay una de esas con coseno, pero no la encuentro ahora, está un poquito más adelante. Tita minúscula de alfa menos gamma para la segunda bobina, porque está desplazado 120, y menos 2 gammas para la tercera bobina, ¿sí? Bueno, si eso lo reemplazamos por los cosenos, a ver si estaba el coseno por ahí. Bueno, dice que lo reemplaza, que es esto, pero no la escribió. Creo que sí está escrita en la del rotor. Veamos a ver si la encuentro. Ahí está en el rotor. ¿Pueden ver? Coseno de, en vez de alfa de beta, beta menos gamma y beta menos 2 gamma. ¿Sí? Bueno, esa ecuación, las dos ecuaciones, mejor dicho, escritas, con el coseno, fíjense, yo puedo expresar el coseno, de hecho lo dice esto el propio Werner Leonard, no es que lo inventó, lo estoy usando para escribir complejos. Al escribir esto, para el coseno de delta, ¿sí? Tenemos que escribir el coseno de delta, que es el ángulo genérico mío, alfa o beta, no importa cuál, y gamma, el ángulo de desplazamiento de las bobinas. Entonces tenemos el coseno de la diferencia, y este es el punto importante, el coseno de la diferencia, reemplazando con estas equivalencias, nos da exactamente, no 2 veces, sino exactamente una vez el producto punto entre estos dos vectores. ¿Y esos vectores quiénes son? Son el propio ángulo de medición, delta, y del ángulo de la bobina, gamma. ¿Sí? Los tomamos por vectores, hacemos el producto punto entre ellos, nos da un valor de proyección que no es otra cosa que el coseno de la diferencia. ¿Sí? El coseno de la diferencia no es otra cosa que el producto punto entre esos ángulos. Como tienen norma 1, es justo el coseno.
¿sí? Norma 1, justo el coseno. ¿Sí? Lo reemplazamos. Ese lo reemplazamos aquí. Esta es la ecuación genérica. ¿Lo ven ahí? Al reemplazar el coseno por el producto punto nos queda esta. Al quitar del producto de esta sumatoria en n, quitar el que es en k, me queda este otro producto. Un producto punto entre esto, que tiene que ser un vector. El vector pueden ver que el EJ delta k es el ángulo, es un vector. Y este otro que tiene un valor de magnitud de la corriente multiplicado por el ángulo de posición de la bobina. ¿Sí? No es otra cosa que la corriente de la propia bobina centrado en el cero de la bobina, centrado en el cero de la bobina. ¿Sí? Centrado en el cero de la bobina. Bueno, eso es un vector. Por otro vector, me da una proyección, me da un valor real. ¿Sí? Así que la ecuación queda, esta es la ecuación resumen de Vernon-Leonard, tanto para el estator como para el rotor. Me basta cambiar el K por 0 o K por 1 para estator o para rotor respectivamente, y el N para todas las bobinas en 0, 1, 2. 0, 1 y 2 son las tres bobinas. ¿Sí? Entonces, la ecuación de Leonard queda así, escrita con la notación subindexada, es esta ecuación, ¿ven? NR por I por el coseno. Pero después IR con el coseno de beta menos gamma. IR3 por el coseno de beta menos 2. Bueno, reducida solo, escrita en coseno todavía es esta. Nos basta con esta. Ahora esta la transformamos en producto punto entre vectores. Y el producto punto entre vectores se transforma al desplazar uno de estos valores que no dependen de la sumatoria, lo extraigo de ahí y me queda este producto de aquí. ¿De dónde salió ese producto? Fíjense que se menciona un tal vector I sub k. El vector I sub k, ¿qué es? Es la sumatoria de cada corriente desplazada según el ángulo de su bobina. Ese lo hemos visto recién en Vernon-Leonard. ¿Se acuerdan? Les apunté recién cuál era. Permítanme navegar. Esta. Esa escrita en esta notación. ¿Sí? Fíjense, ven ahí. Y ese, falta un E a la J0. No hace falta en esta notación. Yo lo he tenido que usar con 0 y ahí está, ¿no? E a la J n gamma. ¿Y el n cuánto vale? 0 para la primera bobina. 1 para la segunda. 2 para la tercera. ¿Sí? Resultado. Cada corriente desplazada según el ángulo forma un nuevo vector. ¿Cuáles son esos vectores? Ustedes los han visto girar. Aquí están los vectores girando. Ahí está el I de la bobina, ¿sí? Multiplicado por el ángulo. Está meta oscilar en este momento. ¿Sí? Solo está sobre su ángulo. ¿Cuál es su ángulo? Es 0 o 180. ¿Sí? O es 0 o es 180. Depende del valor de la magnitud. ¿Sí? ¿Cuál es su magnitud? Esa que la ven pulsar. Bueno, ¿qué hay de la bobina B? A ver, la bobina B está en 120 grados. 120 grados va en este sentido. No, bueno, va en el otro, perdón. Ahí la tenemos pulsando sobre su eje. Y la fase C en su eje también. Entonces esa es la expresión de vectores de las corrientes. Este es el vector de corriente A, vector de corriente B, vector de corriente C. La expresión de cada una de ellas sería IK sub n por E a la JN gamma. Cada una de estas es una corriente, ya vectorial. Este vector, ¿sí? Este vector, ¿sí? Es el I sub K. Es el vector rotante. Esta suma con los corrimientos angulares del espacio es el vector I sub K. Este es el vector rotante. Entonces, ¿qué hay que hacer para saber cuál es el campo? ¿Cuál es el campo en un ángulo delta de K de medición? Tomamos el ángulo delta de K, lo usamos a manera de vector, sacamos un producto punto con la corriente vectorial rotante y nos da directamente el valor, bueno, ajustando por NK, de la función de la fuerza magnetomotriz. Esa es la expresión de la fuerza magnetomotriz. Escrito eso en Leonard, debe estar por ahí. A ver si lo encontramos, debe estar. Es esta. ¿Sí? El NS por el IS, este es el vector rotante, y este es el ángulo del vector rotante, y este es el ángulo alfa de la medición. ¿Sí? Esa ecuación, en la notación mía, es directamente esto. El ángulo de medición respecto del vector rotante, producto punto entre ellos, es decir, la proyección entre ellos. ¿Sí? En mi ángulo, ¿cuánto veo del vector rotante? Bueno, si justo el vector rotante se me alinea con mi ángulo de medición, tengo 1. Lo mido completo, máximo. Pero si se me va alejando, me da cada vez un vector menor. O me da un vector negativo cuando está opuesto a mi ángulo de medición. ¿Sí? Un menos 1. Así que es la proyección entre el vector y el ángulo de medición. Lo multiplican por NK y obtienen la fuerza magnetomotriz.
Esta ecuación expresa simultáneamente estator y rotor, son las situaciones que ocurren en ambos, nada más que tienen que cambiar el ángulo, y expresa el valor en función del vector rotante. ¿Cómo se encuentra el vector rotante? Bueno, es esta suma que está aquí, ha sido predefinida, por si lo quieren ver así, ahí está, es la expresión de Leonard estirada de cada E a la J ángulo de medición menos el ángulo de posición. Bueno, después seguimos viendo más de esto. Bueno, cualquier otro detalle, consulta o que tengan, bueno, háganmela llegar por correo electrónico. Vamos a ir viendo si tienen dudas sobre alguno de los ejercicios, podemos llegar a resolverlo un poquito o repasar el punto que esté en duda, ¿sí? Vamos a seguir viendo otro poco de esto, más que nada para que tengan un dominio suficiente para que yo los pueda evaluar. Ya vamos a ver de qué manera lo evaluamos o de qué manera hacemos un manifiesto de evaluación para nuestro segundo parcial. El segundo parcial constituiría ejercicio de continua, ejercicio de alterna, de motores en ambos casos, y este modelo que ya veremos de qué manera lo evaluamos. ¿Sí? ¿Una pregunta más? Bueno, buenas noches. Ah, cierto, Hasta, me he olvidado eso del presente. Pónganlo. Creo que uno se ha ido, bueno, después díganle bueno, que me mande. hasta luego, Muchas profe. gracias.